Vamos al Congreso, hay harta informaciones del Congreso, don Kevin Felgueras, tantos temas para tocar, por ejemplo, el tema del 10%, comienza a discutirse, el segundo retiro del 10%, Kevin Felgueras, vamos contigo al Congreso, harto tema tiene, ¿ah? Sí, pues harto tema y harta novedad, porque hace un ratito nada más en la Comisión de Constitución, que a esta hora sigue sesionando, pero con otro tema, el impuesto a los superricos. Pero hace un rato nada más la Comisión de Constitución determinó dos cosas. Uno, aprobar en general el proyecto que permite retiro de fondos, pero cuando existe una enfermedad terminal. Ese proyecto va avanzando. Recordemos que ese era parte de incluso de una de las promesas de gobierno, que se había hablado de este tema, que el presidente de la República se había mostrado favorable a este punto y que incluso los parlamentarios del oficialismo estaban pidiendo una ley corta en torno a ese tema. Eso avanza en un carril separado. ¿Qué pasa con el segundo retiro del 10%? Recordemos que hay otros 3 proyectos de ley que hacen referencia de alguna manera a ese segundo retiro y se determinó en la Comisión de Constitución que los 3 proyectos deberán ser vistos en la sala para poder refundirse y así transformarse en un solo proyecto que vuelva a la Comisión de Constitución. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, esas son las novedades y estamos para hablar de esto y de otros temas también con 2 parlamentarios, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, y el diputado integrante de la Comisión de Constitución, Juan Antonio Coloma de la UDI. Diputado, parto con usted. ¿Se aprueba esta idea en general de poder retirar los fondos de pensiones cuando haya una enfermedad terminal? Ustedes incluso están pidiendo, solicitando aquello al presidente de la República. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, felicitarte por el resumen que hiciste. Me quedó más claro lo que yo tenía. Muchas gracias, diputado. Se hace lo que se puede. Y lo segundo, que efectivamente para nosotros es muy importante, lo hemos pedido desde la UDI, aprobamos la UDI, anunciamos además que la UDI va a apoyar el proyecto del retiro de todos los fondos para los enfermos terminales. Cuando hay una persona que le quedan 1, 2, 3 meses de vida, ¿qué sentido tiene guardar esos recursos para la AFP? Lo que aquí tenemos que hacer nosotros es permitirle a esa persona recibir estos recursos para así poder ocuparlos en las últimas semanas o meses de su vida. Y eso es precisamente lo que aprobamos el día de hoy. Nosotros, como tú bien dices, le habíamos pedido ya al presidente de la República poder presentar una ley corta. Ahora queremos o que presente una ley corta o que presente indicaciones a este proyecto. Lo que realmente nos importa es que salga adelante, porque si hay un tema pendiente hace mucho tiempo y donde existe, creo yo, prácticamente unanimidad, es en este tema, y aquí nosotros vamos a empujar para poder sacar adelante este retiro total de los recursos para quienes son enfermos terminales. Por esta petición que ustedes hicieron al Ejecutivo, entiendo que debería quedar fuera la reforma, que la reforma quizás es un proyecto a mucho más largo plazo. Sí, lo que nosotros estamos pidiendo aquí precisamente es una ley corta de esta materia. Entendemos que para la reforma hay otros temas que hay que plantear, hay otros temas que hay que ver. Nosotros desde la UDI vamos a sacar una propuesta en poco tiempo más respecto del tema de pensiones, pero creemos que este es un tema urgente y que muchas veces en estas grandes reformas estos temas van quedando atrás, y creemos que este tema hay que sacarlo adelante, pensando sobre todo en aquellas personas que ellas mismas o sus familiares están en enfermedades terminales, para que puedan quizás vivir su último día con los recursos que hoy día están ahí en la AFP. Diputada Sepúlveda, apoyo transversal a esta iniciativa. ¿Cómo lo ve usted particularmente? ¿Podría avanzar más rápido de lo que se piensa este proyecto de ley, que recordemos también es una moción del diputado Marcos Ilavaca, que fue parte de esta discusión entre medio del segundo retiro del 10%? Mira, yo creo que sí, yo creo que puede, de hecho está avanzando mucho más rápido, se votó hoy día en general, y esperamos además que el gobierno entienda que tiene que aportar en la idea. Porque sin duda hay unas cosas que hay que revisar, el seguro, ¿no es cierto?, posteriormente para las personas que quedan con vida, ¿no es cierto?, a partir de los familiares. Yo creo que sí va a avanzar más rápido y como jefa de bancada, yo creo que además con la complicidad, ¿no es cierto?, de todos los jefes de bancada, poder pedir que se coloque lo antes posible para ser visto en la sala de la Cámara. Diputada, en ese sentido, ¿qué pasa con el segundo retiro del 10%, que quizás es lo que más le interesa a la gente, que le falta lucas en el bolsillo hoy día? Sí. Bueno, lo que se hizo el día de hoy fue fusionar, o sea, a partir, ¿no es cierto?, alrededor de 3 proyectos que tienen que ver precisamente con el retiro del 10%, pero además con otras instancias que el primer retiro no visualizó. Y esas otras tienen que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de entregar las pensiones, ¿no es cierto?, de alimento como corresponden frente a todas las limitaciones que tuvimos en el primer retiro, pero también aquellos que tienen renta vitalicia, ¿no? En los renta vitalicia también no habían podido ser beneficiados, bueno, ahora también va a estar, ¿no es cierto?, dentro de estos 3 paquetes que se terminaron fusionar y que esperamos, ¿no es cierto?, que se tramiten también
con mucha celeridad. Esto debe ser ratificado por la sala de la Cámara de Diputados, pero ¿usted espera que haya también respaldo transversal del mundo político a este segundo retiro o espera todavía una señal más clara del Ejecutivo para que se evite este segundo retiro? Mira, primero yo creo que la fusión va a ser, ¿no es cierto?, unánime, porque así además se demostró en la sala, ¿no es cierto?, de la comisión. Sin embargo, van a haber complicaciones en el segundo retiro desde el punto de vista del proyecto, ¿no es cierto?, en general y en particular. Yo esperaría que el gobierno reaccionara, ¿no es cierto?, con varias otras propuestas para encontrar liquidez para la familia, para la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, por lo que hemos visto, lamentablemente eso no ocurre y las personas, fundamentalmente hoy día de clase media, necesitan el retiro de este segundo 10%. Diputado Coloma, sobre el segundo retiro del 10%, ustedes han dicho que más de 4 millones de personas van a quedar sin recursos en las AFP para afrontar su futura pensión. ¿Usted sigue muy distante a la idea del segundo retiro, pensando en que también puedan haber anuncios desde el Ejecutivo? Primero decir que en la fusión hay uno de los temas que para nosotros es importante, son precisamente cuando se habla de muchas mujeres que no pudieron retirar el 10% porque simplemente el alimentante en este caso no dio la autorización. Creo que eso es un hecho que los hechos ocurrió y que hay que corregir. Lo segundo, estamos escuchando, hoy día escuchamos al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central, a personas tributaristas. Creo que todavía es parte del debate que hay que seguir escuchando. Lo que sí obviamente nos preocupan son dos cosas. Primero, que ya hay más de 2 millones de personas que no tienen ni un peso guardado, que con esto vamos a llegar a más de 3 millones de personas que no tienen un peso. Y segundo, que para las personas de más alto ingreso aquí se puede producir un beneficio tributario muy importante. Nosotros lo planteamos en el primer retiro, que no nos parecía justo que aquellas personas que más tuvieran, además de poder retirar estos recursos sin pagar impuestos, además pudiesen acceder a un beneficio tributario si es que lo pasan a otro sistema de ahorro, como, ¿no es cierto?, como la cuenta 2, como y eso es un tema que a nosotros obviamente nos preocupa la tramitación. Estamos escuchando, ahora lo que se ha hecho es fusionar todos los proyectos precisamente con mira a poder tener una mirada más integral, pero todavía estamos en pleno proceso de escucha de los expertos. Nos parece fundamental en el debate poder escuchar a todas las opiniones, especialmente a los especialistas en esta materia. Ya, para dejárselo en claro a la gente en la casa, se aprueba entonces la idea de legislar en general recién el primer proyecto, el que tiene que ver con beneficiar finalmente a las personas que tengan una enfermedad terminal, y el resto se va a fusionar. Hay otro tema, el del salario mínimo, que quiero conversar con ustedes dos, porque hoy la sala de la Cámara de Diputados finalmente decidió rechazar la propuesta que venía del Senado, que era la propuesta original del gobierno, que era aumentar 6.000 pesos el salario mínimo. Diputado Coloma, ¿fue una buena decisión de parte de la Cámara de Diputados llevar esto a comisión mixta y continuar la tramitación sin aumentar todavía el salario mínimo? A ver, aquí para nosotros hay dos temas. Primero, todavía me recuerdo en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando fue ella misma la que, cuando estábamos con las vacas gordas, por decirlo de alguna forma, la que ofreció estos mismos 6.000 pesos, y en ese momento el oficialismo, entonces actual oposición, lo aprobó sin problema. Y segundo, decir que, seamos honestos, aquí el Estado no paga sueldos mínimos. Si el sueldo mínimo las pagan las empresas que están a punto de quebrar. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que se pueda establecer un sueldo mínimo que sabemos que es poco. Yo creo que también hay que transparentar esto. A todos nos gustaría que fuera más. Y dejar abierto para que cuando el país se empiece a reactivar, idealmente cuando aparezca la famosa vacuna o podemos empezar en mayores fases de apertura, poder en ese momento volver a sentarnos a conversar para el sueldo mínimo. Creo que esa tiene que ser la postura, porque hoy día para el gobierno sería fácil quizá aumentarlo más. La pregunta es quién paga, y ese quién paga son las pequeñas y medianas empresas. Y además hay un tema relevante que no hay que olvidar, que hace pocos meses atrás aprobamos un proyecto de ley de ingreso mínimo garantizado, que establece que todas las personas que ganan líquido menos de 300.000 pesos, que son muchas en Chile, el Estado les pone la diferencia. Por lo tanto, si una persona gana el mínimo, en los hechos, no va a haber diferencia en su remuneración si se sube 6.000, 8.000 o 10.000 pesos. Va a seguir obteniendo el subsidio del Estado. Por lo tanto, lo que yo esperaría aquí es que para apoyar a las pymes que tan mal lo están pasando, hagamos esto, pero con un compromiso, que una vez que empiece a mejorar las cifras económicas, podamos volver a debatir el tema del ingreso mínimo. Diputada Sepúlveda, ¿usted lo ve de esa manera, que no hay mucha diferencia, y qué tiene que pasar en la comisión mixta? Mira, yo creo que el gobierno ha sido extremadamente porfiado, ¿no? Extremadamente porfiado. Porque aquí lo que se entiende, ¿no es cierto?, es que solo son 6.000 pesos. Lo que nosotros estamos diciendo es que pueda tener en cuenta el gobierno, sobre todo el ministro de Hacienda, al minuto de analizar,
es lo que tiene que ver con la inflación, ¿no es cierto?, de los productos básicos de la canasta básica. Ahí estamos hablando casi, ¿no es cierto?, de un 22% de aumento. Por lo tanto, nosotros lo que decimos, bueno, ajustemos, ¿no es cierto?, a la canasta básica de alimentos. Pero además, lo que dice el diputado Coloma, que uno plantea, bueno, aquí están las pymes. Primero dice, es muy fácil colocar las pymes para una cosa y para otra no. Y lo que nosotros decimos, bueno, si aquí lo que realmente interesa son las pymes, entonces encontremos el subsidio con esos 12.000 millones de dólares que le hemos, ¿no es cierto?, aprobado al ministro, bueno, se incorpore un delta, esa diferencia, para que la focalización del subsidio sea las pymes. Entonces yo perfectamente puedo decir, no, sabes que no son 6.000 pesos, ¿no es cierto?, son 10.000 pesos, y esos 4.000 pesos sería un subsidio aplicado a las pymes. Y el ingreso mínimo garantizado es absolutamente engañoso, porque lo que ocurre es que aumenta el ingreso mínimo, pero también aumenta el salario mínimo, por lo tanto el Estado coloca menos subsidio ahí. Entonces al final se netea, o sea, sube el ingreso, el salario mínimo, pero también sube el ingreso mínimo y disminuye el subsidio. Usted dice que debería haber una diferenciación entonces en el aumento del salario mínimo entre pymes y... Absolutamente. Eso se lo hemos presentado al ministro de Hacienda en todos los tonos y no ha querido entender. El subsidio tiene que ir focalizado a la pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas puedan pagar un salario mínimo mucho mayor, pero el ingreso mínimo garantizado, que tiene muy poca cobertura, lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, es aumentar la cobertura y estancarlo para que se pueda recibir también ese subsidio como corresponde. Diputado Coloma, ¿qué le parece esa propuesta de la diputada Sepúlveda? A ver, dos temas. El primero, yo aquí estoy pensando no en el tamaño de la empresa, sino que estoy pensando en el trabajador. ¿Qué culpa tendría un trabajador de trabajar en una empresa grande versus una empresa chica? ¿Por qué a un trabajador que hace la misma jornada laboral se le va a pagar más porque trabaja en una pyme y menos porque trabaja en una gran empresa? Yo creo que al revés, aquí tenemos que hacer que ojalá todos puedan obtener más. Y segundo, el ingreso mínimo garantizado no es engañoso. Aquí lo que dice la diputada Sepúlveda creo que es un error. Porque pongámonos en el caso de que una persona hoy día reciba el ingreso mínimo y se sube a 6.000 pesos. Lo que ocurre es que el Estado paga 6.000 pesos menos de subsidio para que la pyme pague esos 6.000 pesos. Si se sube 15.000 pesos, el Estado paga 15.000 pesos menos de subsidio y la pyme paga esos 15.000 pesos. Por lo tanto, es evidente que hay una sobrecarga para la pyme. Y si hacemos lo que dice la diputada Sepúlveda, se produciría un contrasentido, que es decir que, bueno, démosle un subsidio especial. Lo que estaríamos haciendo es cambiar la plata de un bolsillo del gobierno a otro bolsillo del gobierno. En vez de que ingrese vía ingreso mínimo garantizado, le estamos diciendo que le vamos a dar un subsidio empleo a las pymes. Es lo mismo. Aquí lo que hay que ver es cómo ayudamos a las pymes y cómo nos sentamos a conversar en forma seria y responsable el sueldo mínimo una vez que pase esta crisis económica. Ahí dispuesto, y yo creo que tenemos que estar todos dispuestos a entender que es evidente que ha habido un alza importante en los precios de la canasta básica y que tenemos que hacer un reajuste fuerte a los ingresos mínimos. Pero esperemos que pase esta crisis, porque de lo contrario van a ser muchas más pymes las que van a quebrar. Diputada, lo último, el mes de abril está bien... Voy a tener que explicarle. A ver. Voy a tener que explicarle bien, ¿no es cierto?, al diputado Coloma, que él se equivoca en el cálculo del ingreso mínimo. Yo creo que aquí lo importante es que se sepa que es cierto, no queremos hacer una diferenciación entre las pymes porque las grandes empresas pueden pagar salarios mejores a sus trabajadores. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, que hoy día tenemos incluso un 90% de disminución de sus ventas, un 90%, lo que queremos hacer es incorporar directamente la focalización. Y te voy a explicar después bien la complicación que existe entre el ingreso mínimo para que veas que el ministro de Hacienda está sacando plata de un lado e incorporándola al otro. Lo tengo clarísimo, no se preocupe, diputada. Ya, la idea es que la gente en la casa lo entienda, así que eso es importante. Ya, muchas gracias, diputado Coloma, diputada Sepúlveda, muchas gracias. Están sonando los timbres acá en la sala, en la Cámara de Diputados, porque hay sesión especial en la sala por el tema de las vacunas. Sigue la Comisión de Constitución en el segundo piso. Harto tema, usted lo dijo, Andrés Vial. Usted es una máquina, señor Felguera, así que se la juega con todo. Ya, que le haya bien. Chao, nos vemos. Chao.